Hola, muy buenas a todos. Estamos hoy un día más en Gestiones de Cultura. Vamos a charlar un rato con el productor y el promotor de conciertos, Bezner Arias. ¿Qué tal, Bezner? Gracias por estar aquí hoy. ¿Qué tal? Muy bien, bueno. Primero me gustaría saber si te gusta esa definición que he hecho de ti. ¿Te parece bien productor, promotor de conciertos? ¿Cómo te gusta identificarte a ti mismo? ¿Cómo te defines? Bueno, yo en realidad me considero músico, porque tengo un pasado bueno, pues, tocando en bandas, haciendo canciones, y aunque ahora esa es una labor que dejo solo para el salón de mi casa, me considero músico, pero bueno, es acertada la definición de promotor y productor. Muy bien. Tenemos una pregunta en Gestiones de Cultura que más o menos solemos enfocar las mismas preguntas un poco dependiendo de la rama, del palo de la cultura que toquen, pero sí que hay una pregunta común que nos gusta hacerla a todos para intentar recopilar ideas y entre todos intentar hacer una definición de la palabra cultura. ¿Qué significa para ti la palabra cultura? ¿Cómo lo definirías? Es una buena pregunta. Yo creo que, si más como lo definiría, diría el significado que tiene para mí, que es la cultura es un poco el respeto a todas las ideologías y pensamientos de la gente. Creo que en esa palabra confluyen todo ese tipo de diferentes formas de pensar y de hacer cualquier tipo de arte que tienen todos los millones de personas que viven en el mundo. Algo así. Muy bien, está muy bien. ¿Has vivido la música desde el escenario, tanto como músico, como promotor de conciertos, como productor desde Norte Sur Records? ¿En qué ámbito de los tres que te comento, músico, promotor de conciertos, productor, en qué ámbito has disfrutado más? Bueno, sin duda ha habido momentos guapos en las tres partes. Yo creo que si tuviera que hacer un resumen un poco de entre esas tres facetas, yo creo que como músico uno tiene, también es porque eras más joven, ¿no? Claro. Y uno tiene ese recuerdo de el primer concierto donde viene gente, el primer concierto donde te esperan los amigos, las amigas, las conocidas, claro. En fin, que incluso, ya no te quiero contar, cuando entras en una discoteca en el año 88 y tu canción está sonando y la está bailando todo el mundo, y eso dices, joder, es una impresión un poco. Luego la gente que está acostumbrada a esa ni se para a pensar en eso, pero yo eso sí lo recuerdo, sí tengo un recuerdo guapo. Desde hace ya más de 10 años la industria discográfica, esto bueno, es un poco más para tu faceta de editor de discos, la industria discográfica sufrió una crisis con la llegada de las descargas ilegales prácticamente letal, cargándose miles de puestos de trabajo. ¿Por qué crees que los diferentes gobiernos que ha tenido este país no han sido capaces de establecer leyes realmente fuertes contra la piratería? Bueno, contra la piratería, sí es verdad que ningún gobierno ha hecho prácticamente nada y no lo harán. Sí es verdad que está más perseguida que hace 10 años. Pero tengo que decir una cosa. Los principales culpables de que el mundo de la música, estoy hablando en España, en otros países desconozco cómo imagino que pasó algo parecido, y tampoco sé cómo lo atajaron. Pero en España, uno de los principales culpables de que no se hubiese tomado medidas serias, no solo contra la piratería, sino contra las descargas aparentemente legales, gratuitas, porque yo estoy a favor de las descargas legales remuneradas, sí, como puede ser. Un nuevo... Efectivamente.
Ahora nadie se echa las manos a la cabeza porque te compras una canción en iTunes, por ejemplo. Se la echan casi más si te compras el disco. Efectivamente. Pero ¿por qué en ese momento pues los principales culpables eran los músicos? Para mí han sido los músicos. Los músicos que tenían poder de decirle a los dirigentes de las compañías de discos, las grandes, ojo, ¿qué estáis haciendo? Pero claro, todo eso a mí hace tiempo me llevó a una conclusión. Y es que detrás de todo esto había gente interesada en que ese mundo, esa red de donde están los discográficos, los managers, los AR, los músicos, las promotoras, que todo ese mundillo se fuese al garete. Y todo eso ha hecho que la mayoría de los músicos que en su momento tenían un poder de la hostia dentro de las compañías multinacionales, ahora no sean absolutamente nadie, o sea, músicos que han vendido miles de discos, pero miles de discos, ahora mismo se autoeditan los discos, ellos mismos son sus propios managers, o sea, toda esa industria como la conocimos se vino a la mierda, yo creo que propiciada por la gente que estaba por encima y detrás de todo el business este. ¿Y qué opinión te merece la SGAE? ¿Crees que trabajan como debiera hacerlo una sociedad de gestión de derechos colectivos, como son? Bueno, la última vez que hablé de las GAE, los taché de mafia, salió en la España y me pusieron la cruz, me pusieron la cruz y Bernard, vamos a por ti. Bueno, y entonces, efectivamente, si ya la tienes puesta, no tienes nada sí, que perder. No. Vamos a ver, el principio del origen, del por qué, el cómo y para qué se creó las GAE, me parece de lo mejor que se ha hecho dentro del mundo artístico, no solo en España, sino porque las GAE, con otro nombre, pero existen en todo el mundo. Y la labor que hacen me parece de puta madre, que es facturar a músicos que tocan canciones de otros músicos y por el cual tienen que pagar un canon para que el autor de esas canciones se lleve un porcentaje. Bien, pero luego viene la otra parte, y la otra parte es la recaudatoria a punta de navaja que han hecho de toda la sociedad, con el consentimiento y el advenimiento, sobre todo del PSOE, y luego de los gobiernos consecutivos, del PP y de los que vengan. Pero les dieron una carta blanca que no se entiende. Es decir, además no se entiende porque luego los derechos de reparto están focalizados en base a una lista de ventas, a FIBE, una lista de ventas que siempre están los mismos. Es decir, siempre están los mismos en los primeros 20 puestos, siempre. Entonces, joder, una tomadura de pelo. Porque claro, ya no estamos hablando solo de recaudar en los conciertos, ¿no? Estamos hablando de recaudar en las peluquerías, en los bares, en los hoteles, en los aviones, en los autobuses. Me parece... Bueno, volviendo a tu faceta como promotor de conciertos, ¿cómo sueles trabajar? ¿Va unido a la empresa Norte Sur Records o es independiente, actúas como promotor independiente? ¿Trabajas principalmente con ayuntamientos o también con empresas privadas? Yo, en un principio, empecé a hacer conciertos solamente de los grupos que yo editaba. Llegado a un punto, me di cuenta de que tenía que empezar a hacer conciertos de otras bandas, porque realmente las bandas que yo editaba pues eran tremendamente locales, como mucho regionales, y realmente era un trabajo de la hostia para el resultado económico que ofrecía. O sea, en fin, trabajabas muchas horas, era demasiado riesgo como para dejarlo todo ahí, ¿no? Entonces empecé a hacer conciertos al margen de Norte Sur, sobre todo con artistas que me
me molaban y que, en fin, que me animaban mucho más. No hacerlo de una manera como el que hace conciertos, como el que hace churros o como el que vende zapatillas, ¿no? Yo buscaba y sigo buscando, aunque alguna vez he hecho cosas que no me molaban, lo reconozco, sigo buscando siempre hacer cosas, conciertos de artistas que realmente me tengan algo que decir, ¿no? ¿Y casi siempre trabajando con el ayuntamiento o con el No, bueno, de aquí, o también? he hecho conciertos a nivel privado, he hecho conciertos para ayuntamientos, para personas privadas. Sí es verdad que en la mayoría, ha habido una mayoría amplia para ayuntamientos, ciclos, en fin, ciclos como el que yo hago en la Casa Cultura, que se llama Viles Arte Sonoro, o los propios del Festival La Mar de Ruido, u otros ciclos, ¿no? Los haya creado yo, no. Pero sí es verdad que la mayoría han sido para ayuntamientos. Pero bueno, he hecho conciertos a nivel privado, sigo haciéndolos. De hecho, los conciertos que estoy haciendo por este 20 aniversario ahí en Santa Cecilia, ¿sí?, son conciertos privados donde yo me la juego. O sea, no hay... Claro, es un local con muy poco aforo, ¿no? Y bueno, los conciertos que yo tengo previsto ahí son especialmente pensados para ese aforo. O sea, no los hago pensando en que si viniera más gente. No, están pensados en ese aforo y me doy por satisfecho, ¿no? con llenar ese aforo. Pero quiero decir que no hay detrás alguien que me diga, no te preocupes, Bernard, que si palmas 1000 euros, aquí estamos nosotros. Para cubrirte, ¿no? Eso no lo hay. ¿Y cómo es tu relación con el artista? ¿Alguna vez te han pedido alguna excentricidad o qué pasa si lo haces? ¿Lo tienes todo ya bien acordado en el momento en el que el artista llega a la ciudad? ¿O? Bueno, esto sí, claro. Realmente siempre hay un trabajo de producción donde las cosas tienen que estar mínimamente atadas. Uno va aprendiendo con el tiempo, uno siempre cae de pardillo con algunas cosas, y no lo digo por decir que yo sea un pardillo, sino que hasta el más listo y hasta el que hace conciertos más grandes también empezó así, ¿no? Y entonces siempre picas y siempre que algunas de las exigencias que te pide algún artista, pues dices tú, joder, este hijo puta me está pidiendo esto que me va a costar una pasta, tal, no sé qué. Acabas cediendo, acabas haciendo. Luego ya les vas tomando un poco la medida, ¿no? Entonces el que pide bichi catalán, pues le pones un agua de borines con gas y el tío se tiene que conformar, ¿no? O sea, tampoco pasa nada, ¿no? Entonces, a veces es un ejemplo, un pequeño ejemplo, ¿no? Sí, sí. Luego están las exigencias técnicas también, que también las hay. Porque yo, joder, procuro que los músicos antes del concierto estén a gusto. Después del concierto, oye, el concierto haya salido bien, mal, económicamente, tal, me gusta que disfruten de la ciudad, que llevarlos a cenar, que se lleven un recuerdo grato de aquí, joder, ¿eh? Porque eso no crees que ocurre en todos los sitios. En muchos sitios acaba el concierto, el promotor se pira, te deja ahí con los trastos y búscate la vida si quieres cenar y si no, en fin, ¿entiendes, no? Pero a mí me gusta que se lleven un buen recuerdo y yo creo que en ese sentido todos los músicos que han venido por aquí, por eso yo he hecho buenos amigos, he hecho buenas amistades de muchas partes del mundo y de España también. Para finalizar, me gustaría que me dieras un poco tu visión de cómo ves el mundo de la gestión cultural en Asturias, en qué crees que se debería mejorar en provincias en general para para poder llevar de la mejor manera posible el duopolio que hay prácticamente en España, en Madrid y Barcelona. Bueno, yo creo que no hay ese duopolio que tú dices, ¿eh? Yo creo que hay otras ciudades que están casi a la par, ¿eh? Bilbao, San Sebastián hacen muchas cosas al cabo del año, ¿eh? Y cosas de un nivel sí, quizás me refería más importante. A industrias culturales en general, más que tema de música, editoriales y productoras o... Ya, sí, lo que pasa es que bueno, yo te tengo que reconocer que ahí me pillas un poco, a la hora de hacer una valoración de gestión cultural en general, me pillas un poco, no sabría
decirte si aquí en Asturias hay una gestión musical es nefasta, eso seguro, ¿no? Cultural, me atrevo a decir que creo que está bastante cerca de ser nefasta. Y te lo digo por qué, y te lo digo por una razón. Porque, por desgracia, en Asturias hemos tenido la mala suerte de que la mayoría de los directores regionales de cultura, consejeros de cultura, son de una ciudad concreta, Gijón. Eso quiere decir que, ojo, de distintos partidos, eso quiere decir que realmente al final siempre se está potenciando lo que ocurre en una ciudad. Y los demás vamos un poco a la cola de lo que ocurre en esa ciudad. Un ejemplo. Centro Niemeyer. Después de la gestión de Natalio Grueso y compañía, no voy a valorarla. ¿A qué persona se pone al frente del Centro Niemeyer? Personas ligadas a el viceconsejero de Cultura, consejera de Cultura, que casualmente son de Gijón, y esas personas son todas de Gijón. Eso es un hecho irrefutable que está ahí. ¿Por qué los grandes conciertos o grandes eventos que desde Recrea o el Principado de Asturias se fomentan o se hacen, son siempre en la laboral? No hay un espacio aquí lo suficientemente atractivo como para hacerlo. Ojo, en Oviedo tampoco, en Oviedo cero. Entonces, yo desde ese punto de vista, para mí la gestión cultural, y más concreta musical, del gobierno asturiano me parece de lo peor, nefasto, como avilesino, como un tío que vive en una ciudad y no le gusta que venga nadie de afuera a decirle cómo hay que hacer las cosas. ¿Estás de acuerdo quizás en que haría falta en general? Claro, comentabas antes que tu mayor actividad había sido con ayuntamientos y tal. ¿Hay quizás demasiada dependencia de entes públicos y haría falta más inversión privada en ese sentido? Bueno, es que el problema de que yo creo que no hay más inversión privada precisamente porque la administración nos hace una competencia absolutamente desleal. Es decir, voy a poner el ejemplo del Niemeyer. No se puede programar en el club conciertos de grupos que vendrían a tocar al Don Floro, al Garaje, a locales de Avilés, pequeños, que están programando música, y tú les haces la competencia haciendo sus conciertos ahí. Eso uno. Segundo, ¿cómo es posible que tú hagas la competencia a los locales de Avilés programando otros eventos, vendiendo copas hasta altas horas de la noche? Es una contraprogramación absoluta. Por no decir, yo tengo un listado de todos los conciertos 2013 y lo que llamamos de 2014 del ciclo Arte Sonoro. Ojo, un ciclo que es municipal, aunque lo coordine yo, es municipal. Todos los conciertos tienen tiene contraprogramado otro concierto en el Niemeyer. Todos, desde enero hasta diciembre. Bueno, pues si eso es una gestión musical, que baje desde el siglo B. Muy bien, ya nos queda ya poco tiempo. Simplemente para acabar, solemos hacer siempre al final de las entrevistas un pequeño cuestionario cultural, preguntas-respuestas y ligero, para un poco saber tus gustos y bueno, para que quede claro que lo que nos gusta es la cultura y bueno, que al final todo va de eso. Entonces, bueno, ¿te parece bien? ¿Empezamos? Sí. ¿Un libro? ¿Tu libro de referencia o un libro que estés leyendo ahora mismo? Cualquier escrito de Conan Doyle y sobre todo Sherlock Holmes. ¿Un disco? Full Moon Fever de Tom Petty.
¿Una peli? ¿Una película? La primera entrega de la Guerra de las Galaxias. ¿Un programa de televisión o de radio? De televisión, La Clave. Hace muchos años de eso. Yo era un crío. Y radio, yo soy muy fan de un tipo que se llama Santiago Alcántara, el Radio 3. Ahora tiene un programa que se llama Como lo oyes. Sí, sí. Muy buen programa. ¿Una ciudad cultural? ¿Una ciudad para disfrutar de la cultura? Bueno, yo creo que Nueva York. ¿El concierto que más orgulloso estás de haber programado, de haber conseguido? Ah, sí. Fue en el Niemeyer, Jackson Brown, Jonathan Wilson y Dawes. ¿Y el concierto pendiente que te gustaría programar? El concierto pendiente me gustaría programar es un tándem a Status Quo Deep Purple. Muy bien. Para terminar, un consejo para mí, como futuro gestor cultural. Que esto no sirva de ejemplo que tengas que entregar a un político para que decida tu trabajo, porque seguramente no te dará ese trabajo. Muy bien, anotado queda. Muchas gracias. Un placer. Un placer.